Amigos de Manual para Enamorarse, bueno, hoy estoy estrenando una nueva serie de videos con el padre Fabián Barrera de Argentina. Padre, bienvenido. El, Gracias, gracias. el padre es vicentino, hace sanación, liberación, confiesa, bautismo, casa. Estoy esperando que me case también, padre. Gracias por estar aquí, Qué padre. bueno, qué bueno. Hacemos de sacerdote, en realidad lo que hacemos es de Ok. sacerdote, solamente eso. Después no sé computadora, no sé redes sociales, soy en deporte, soy un burro. Digo, solo lo que es sacerdote, lo que debería hacer o lo que tenemos que hacer todos los sacerdotes. Ahí. Padre, entonces usted no es familia de Messi, pues, si es un burro con... Totalmente. Qué risa. Bueno, padre, muchísimas gracias que está acompañándonos hoy aquí en esta serie de videos que les tengo que ser muy honesta, llamé al padre y le pedí que si por favor nos podía ayudar con una serie de videos sobre cómo nos ataca el demonio, cuáles son esas tentaciones, qué es lo que le gusta más al demonio, ¿no? ¿Cómo sabemos si esa depresión tiene que ver con algo diabólico o con algo más bien de nosotros, que no sé, de alguna pereza, qué sé yo? Por eso tengo al experto o quizás alguien que obviamente ha estudiado muchísimo más que nosotros y está más en contacto con todo este tipo de casos. Y yo creo que lo primero, padre, y que a mucha gente le interesa saber cuáles son esas puertas que le abrimos al demonio o esas tentaciones más palpables hoy en día. Bien, yo en esto quería compartir con la gente siempre para dejar un concepto claro, ¿no? Quizás desde el punto de vista, desde la doctrina católica, ¿no? Porque puede escucharlo el programa gente que quizás de repente no tiene fe o gente de fe, ¿no? La existencia del demonio. El demonio existe, ser pervertido y pervertidor, ¿no? Así es descrito por el Papa Pablo VI en una de las catequesis que da, justamente acerca de este tema que en algún momento había como ciertas disidencias dentro de la iglesia, porque había grupos de teólogos que en algún momento empiezan a decir que el mal era simplemente una ausencia del bien y se intenta, vamos a decir, naturalizar o explicar desde la razón todo este mundo espiritual y sobre todo aquello cuando se hablaba de posesión diabólica y todo lo que acompañaba, vamos a decir, los efectos especiales, podemos decir así. Entonces algunos decían, bueno, eso se puede explicar desde la medicina, desde la razón, y de verdad entramos en un ámbito interesante, ¿no? Porque razón y fe no se contraponen, al contrario, van de la mano, ¿no? Nuestra fe no es una fe irracional, no somos gentes descerebradas que creemos en supersticiones y en mitos, ¿no? Sino en el poder de Dios manifestado en Jesucristo el Señor, ¿no? Entonces, dicho esto, entramos en lo que es el mundo espiritual y la opción extraordinaria de este enemigo número uno de Dios, que es el demonio, que ya desde el comienzo de la creación, primero se revela contra su creador porque es creado con una naturaleza buena, pero él se revela y junto en esta rebelión que habla el catecismo de la Iglesia Católica, esto es importantísimo, el catecismo de la Iglesia Católica habla de la rebelión de los ángeles, digo, frente a ciertas voces que se pueden escuchar dentro de la Iglesia donde niegan la existencia del demonio, eso no es católico, por más de que tenga un cuellito así como este y tenga una parroquia, hasta una diócesis, si niega la existencia del demonio no es católico, Eso es una verdad de fe, está dentro del catecismo de la Iglesia Católica. Dicho esto, bueno, el demonio ya desde el comienzo de la creación, la primera forma en que actúa en el capítulo 3 del libro del Génesis, habla de la tentación, cuando habla de la caída de nuestros primeros padres, ¿no? La tentación será la primera acción, vamos a decir, ordinaria del demonio. ¿Ordinaria por qué? Porque ordinariamente tú, Airán, yo, Fabián, y todos, desde el Papa Francisco, los cardenales, obispos, hasta el último de los monaguillos, hasta el último de los servidores, aún aquellos que no son católicos y no creen, vamos a ser a lo largo de nuestra vida tentados por el demonio, ¿no? Por eso nuestra vida de fe también será una prueba de resistencia. Resistirle firmes en la fe, dice la palabra de Dios, ¿no? Para que el enemigo
huya también. Después tenemos distintas acciones, pero hablando de la posesión diabólica, que es una acción extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque no se da ordinariamente en todas las personas, ¿no? ¿Y por qué no se da ordinariamente esa acción extraordinaria que es conocida con el nombre de posesión diabólica? Algunos teólogos hablan de una influencia diabólica porque dicen que no es fácil a veces discernir entre uno y otro si es una obsesión diabólica, una opresión diabólica, la vejación. En la posesión hay muchas vejaciones también, o la posesión propiamente dicho. Y yo siempre digo que para que se dé una posesión diabólica, esto es importante porque a veces la gente dice, padre, tengo un demonio, ¿me hará un exorcismo? Hay ciertos síntomas de los que vamos a hablar, si a ti te parece en este programa, Airam, o en otros, ¿sí? Pero hablando de las puertas de entrada, yo digo que se pueden decir, son tres. Okay. Tres. Algunos dicen más puertas de entradas, pero yo la resumo prácticamente en tres puertas de entrada. ¿Qué significa puerta de entrada? Que si esas puertas están cerradas, el enemigo, el ladrón, el que viene a robarnos la paz, el que viene a asaltarnos y a tomar posesión de nuestro hogar, no puede entrar. Si las puertas están cerradas, el enemigo no puede entrar. Ahora, cuando por descuido o por ignorancia, la mayoría de las veces nosotros pecamos por ignorancia, dejamos abierta la puerta o abrimos voluntariamente la puerta sin saber las consecuencias, ahí es cuando entra el asaltante, cuando entra el enemigo, cuando entra el ladrón, para robarnos la libertad, para mantenernos rehenes bajo su acción extraordinaria. Y esas tres puertas de entrada son justamente el ocultismo, la consagración directa a Satanás o pacto diabólico y el maleficio. ¿Sí? Y que son cada una para entenderlas, cada una, o sea... Perfecto. Cuando hablamos de ocultismo, estamos hablando de lo oculto. Todo lo que es en el mundo de lo oculto, de las fuerzas, tengamos mucho cuidado en esto, porque hoy toda esa pseudo religiosidad se ha metido también dentro del corazón de la iglesia. Tristemente nos hemos vaciado de Dios y hemos buscado novedades, y en esas novedades hay muchísimos peligros, ¿no? En el ocultismo, por ejemplo, el Reiki es una forma de ocultismo, ¿no? Como padre, pero si yo no busco hacer el mal, pero estoy manejando fuerzas ocultas. Claro. Estoy trabajando no con lo sobrenatural, que es lo que proviene de Dios, sino con lo paranormal, el mundo normal, en el que nos movemos ordinariamente tú y yo, en el mundo, en lo infrahumano, en aquello que son fuerzas que Dios ha puesto una puerta, la ha flanqueado cuando el hombre fue expulsado del paraíso, cuando el hombre tentado por la serpiente quiso ser como Dios. Así le tienta a la serpiente en el libro del Génesis, cuando habla de la caída. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? Mira con qué sutileza, ¿qué le dice? Le dice, ustedes seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¡Pac! Ocultismo. Todo lo que yo quiero conocer, controlar, manejar fuera de Dios es ocultismo. Vuelvo a decir, Reiki, constelaciones familiares, registros akáshicos, yoga, forma de adivinación, espiritismo, hablar con los muertos o nigromantes y todo ese tipo de prácticas y rituales de santería, de vudú, etcétera, 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 forman parte de lo que son las fuerzas ocultas infrahumanas, no sobrenaturales. Fíjate el lenguaje que estoy usando. Infrahumano es lo que está por debajo de lo humano, ¿no? Lo sobrenatural es lo que proviene de Dios directamente, el mundo preternatural, que es lo que proviene de los ángeles, de las almas benditas del purgatorio, ¿no? Lo sobrenatural es propiamente solamente lo que viene de Dios. Lo natural, que es el ámbito en el que nos movemos
ordinariamente. Entonces, cuando hablamos de fuerzas ocultas, estamos hablando de esas cosas, ¿no? Entre ellos, lo más conocido en algún momento fue todo el tema del juego de la copa o la ouija, que fue lo más rudimentario. Digo, es lo más rudimentario porque el demonio ha sido tan hábil en estos tiempos que para confundir ha disfrazado un montón de cosas, o sea, con sus mentiras, como siempre, ¿no? Ha disfrazado con cosas pseudo buenas, bueno, pero esto no es malo. Y bueno, y el hombre entra en ese mundo que desconoce cuáles son las consecuencias y muchas veces termina siendo contaminado, asaltado, perturbado por estas entidades, que Por son ejemplo, o el yoga demonios. es El una de esas. Hay mucha confusión en el mundo católico, ¿no? Porque todo el mundo dice que el yoga es una gimnasia. Error, no es una gimnasia. Yo estoy a favor de hacer actividad deportiva, actividad recreativa. Es más, yo entreno a la mañana, hago un poquito de ejercicio para mover los huesos, porque si no, ¿sabe qué, no? Tengo que hacer un poquito de movilidad, no por una cuestión de estética ni de musculación, pero sí siempre hago un poco de caminata, ejercicio, bueno, que necesita mi cuerpo, porque la vida a veces nuestra hay mucho sedentarismo también, ¿no? Viajes y todo eso, hay que cuidar la salud. Pero el yoga no es una forma de gimnasia. El yoga es una filosofía que tiene origen en Oriente, sobre todo en la India, y como toda filosofía contiene un contenido religioso. Y en ese contenido religioso hindú, por ejemplo, creen en algo que es incompatible con la fe cristiana, por ejemplo, la reencarnación, y por ejemplo todas esas posturas que uno dice, bueno, son de relajación, de elongación. Detrás de todas esas posturas hay adoración a sus divinidades, y Ah, todo lo que es fuera de Dios es diabólico. claro. Punto. Se ha dicho, caso cerrado. Qué Como no le vamos a interesante. hacer propaganda a nadie, ¿eh? Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, pero bueno, padre, el yoga cristiano, es que no existe el yoga cristiano. Es como decir, qué sé yo, la Eucaristía testigo de Jehová. No existe la Eucaristía testigo de Jehová. Ellos no tienen Eucaristía porque no tienen sacerdocio, no hay sacrificio. Digo, ¿me entienden lo que les quiero decir? Totalmente. Disculpen un poco lo grotesco del ejemplo, pero lo digo para que las personas puedan entender o puedan comprender eso, ¿no? Entonces, todo lo que es dentro del ocultismo hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo no puede irrumpir en la vida de una persona si alguien no le abre la puerta. No es que yo voy caminando por la calle y sin querer piso una Claro. baldosa y el demonio se me mete. O yo estoy caminando y viene a la iglesia una persona posesa, que eso es un mito, y yo toco a la persona posesa y el demonio se me viene a mí, ¿no? O de repente, Claro. padre, en un exorcismo yo estoy y el demonio salió y puede entrar en mí. No tiene por qué entrar en vos si vos no le abrís puertas, porque eso no es contagioso. No es contagioso. Entonces, la primera puerta de entrada es todo el tema del ocultismo. Otro que ya es más grave, porque hay una intención, aún sin conocerlo, pero hay una intención de congratularse con el mal, que es el Ok. pactar con el demonio, ¿no? Hacer un voto al demonio, justamente, en donde el alma libremente se consagra o se declara que le pertenece a él, a fin de que ese ser pervertido y pervertidor le dé a cambio lo que esté pidiendo. Miren, yo les digo algo, el demonio no le interesa en absoluto darte nada, porque el demonio lo que busca es tu infelicidad. A mí me tocó una vez aquí en Buenos Aires atender a un muchacho en una localidad que se llama Escobar, ¿sí? Este muchacho había hecho con su esposa, hacía unos años atrás, un pacto con el demonio, porque en su ambición querían obtener mucho dinero, mucho dinero. Digo eso, el demonio no solamente no le dio dinero, lo dejó en la ruina total, sino que se apoderó de esa alma y la empezó a atormentar. Esa persona quedó en un estado de posesión propiamente dicho,
que quizás en este programa no vamos a poder hablar todo esto de Claro. posesión y síntomas, así dejamos un poquito... Más adelante, así le Claro, damos a la gente. en el otro Sí. programa podemos hablar, si querés, también de esto, ¿no? Pero el hombre queda poseído, ¿no? Y bueno, queda, pero totalmente atormentadísimo por el demonio. Yo eso no me voy a olvidar nunca, aparte de la furia, de la fuerza, y nunca me voy a olvidar como anecdótico, ¿no? Yo hace unos años atrás había hecho mi primer exorcismo en Uruguay. Justo ayer terminamos, antes de ayer terminamos un retiro en Uruguay y te compartía fuera de cámara, Airam, que me tocó ver personas que yo había acompañado en este proceso de liberación y yo me regocijo en el Señor y alabo a Dios al ver esas vidas como han sido sanadas, liberadas, transformadas. Yo veo eso y se me llena el corazón de alegría. No sé explicarte la sensación que siento como sacerdote de ver sus vidas porque conozco toda su historia. Claro. Y a mí eso me llena de una profunda alegría, ¿no? Uno de mi primer exorcismo, que fue en Uruguay, y otro de una niñita de 2 años. Bueno, la mamá estuvo sirviendo en ese retiro. Dios ha transformado la vida de esa familia, bueno, tremendamente. Hoy esa niñita, que ya tiene 13 años, vive una vida totalmente normal, ¿no? Pero qué importante es poder comprender esto, ¿no? El demonio no quiere el bien. El hombre hizo un pacto y ahí quedó poseso. Esa es la segunda puerta de entrada, sí. Antes de pasar a la tercera, yo le quería comentar algo porque seguramente quizás alguien tiene una historia similar a la mía. Yo tengo un familiar, hace no mucho visité, y él me empieza a contar, Airán, él no está practicando la religión católica y tiene muy poco conocimiento. No voy a entrar en detalles, pero muy ignorante de la religión y la práctica por cuestiones familiares. Él me echa el cuento de que él un día estaba con X persona y me dice, Irán, hicimos algo súper extraño, y me empieza a contar y yo le digo, eso es un pacto diabólico. Me echa un cuento, no voy a entrar en detalles, pero que agarran una cruz, la voltearon, sacaron sangre y yo le digo, mira, esto es obviamente bonito, no es lo que me estás contando. Y yo le digo, tú acabas de hacer un pacto, o sea, sin querer queriendo te involucraste. La persona ahí también ya queda con ese pacto, digamos que a él lo invitó y él quedó ahí en esa reunión atrapado, pero tampoco se fue, tampoco salió y continuó sin saber que es un pacto. Quedas igual adentro, digamos, o sea, le abriste la puerta totalmente. Mira, Irán, el 99% de los casos es por ignorancia, porque la persona, después de darse cuenta de lo que ha hecho y el infierno literalmente que empieza a vivir, recién ahí la persona puede darse cuenta de lo errado que estaba, porque la persona empieza a vivir un infierno. Yo no te puedo decir si eso es inmediatamente como acontece, si ese pacto tiene efecto al instante de haber hecho. El demonio es muy hábil en todo esto porque quiere llevarte de mal en peor, ¿no? Que no, mira, no pasó nada, está todo bien, dale, sigue avanzando, y cuando uno se quiere dar cuenta, está metido hasta la coronilla, decimos en Argentina, no sé cómo se dice en otros países, ¿no? Uno está súper metido y no sabe cómo salir, ¿no? Pero evidentemente esa persona abre una puerta. Ordinariamente, esta persona que no, por ignorancia no sabían eso y se meten en este mundo de oscuridad, ¿no? Ordinariamente empiezan a experimentar con el paso de los tiempos esa acción extraordinaria. Pero puede pasar, porque Dios es bueno. Puede pasar que en algunas circunstancias Dios ponga su mano, ¿no? Y quede como una anécdota y nada más. Pero si la persona avanza, yo te doy un ejemplo, Airam, querida, que me viene ahora a la mente cuando vos me contás de este familiar tuyo. A mí en la Argentina, en la provincia de Córdoba, me tocó atender un jovencito, llegamos muy tarde, yo estaba predicando por todo el país, por el exterior, ¿no? Y cuando llego, los papás desesperados, un muchachito de 18 años, con sus amigos había hecho el juego de la copa en un cementerio.
En un cementerio de Córdoba, en el cementerio, yo doy estos datos porque es importante para corroborar, yo no estoy inventando nada, ni me interesa inventar absolutamente nada, ¿no? Este muchachito había hecho el juego de la copa y eran varios amigos. Sin embargo, de esos varios amigos que hicieron, solamente queda él infectado. Wow. Queda en estado de posesión. Fue el único caso que a mí me tocó ver morir a una persona poseída. ¿Mm? Wow. Lo podemos hablar en otros programas, ¿no? Digo, pero Total. los demonios se dividen en grupos, ¿no? Están los demonios que son más locuaces, que gritan, que hablan, que lloran, Sí, que hacen... ese lo veremos más adelante, en los tipos de posesiones y los tipos de demonios. Exactamente, esos son los le llaman aperti y los otros le llaman los clausi, que son cerrados, que no se manifiestan Wow. con mucha facilidad, sino después de mucha oración. ¿Sí? Este chico así literalmente quedó en estado cadavérico, Wow. cadavérico. Murió totalmente. Yo cuando llegué, los médicos vinieron a orar conmigo porque los médicos no encontraban explicación alguna a lo que le estaba pasando. Le hicieron todos los estudios y ninguno de los estudios daba mal. Este muchacho estaba sano perfectamente, pero sin embargo una fuerza diabólica lo empezó a consumir. Era literalmente, me da muchísima pena, ¿no? Era una calavera con piel, Wow. prácticamente, como había quedado. ¿Y por qué digo esto, Airam, querida? Porque del grupo de amigos solamente quedó él infectado, O sea, que ¿no? uno se pregunta qué pasó ahí, quizás fue una oración de intercesión, las otras personas, o capaz esta persona no estaba bautizada, puede ser. Y muchas veces la vida de oración, la familia, qué Mm, importante la familia, cuando los padres, yo os digo que son grandes pararrayos, ¿no? Sobre los mm, hijos. Muchas veces los padres terminan, vamos a decir, absorbiendo el ok, impacto, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? Sobre todo aquellos que llevan una vida de oración, porque cuando hay una vida espiritual dentro de tu familia y hay una práctica de vida de fe, Dios nos da lo que dice en el Evangelio, la inmunidad, cuando dice beberán un veneno mortal y no les hará daño, ¿no? Entonces la oración de los padres hace como de pararrayos sobre la vida de los hijos. Hay un montón de causas, no sé si conviene ahora verlo, porque me claro. imagino que nos está acabando el tiempo, pero no estoy haciendo el control del reloj, No, es pero que está sí, súper interesante, pero sí para dividirlo, porque yo sé que estos son temas que yo creo que la gente quiere saber todo ya, pero que en verdad hay que discernirlo, hay que tocarlo con pinza para no equivocarse. exactamente, ¿no? Entonces ahí hablamos de esos primero, ¿no? Ujú. El ocultismo, hablamos lo segundo de una consagración directa a Satanás, y después la tercera puerta de entrada es el maleficio. ¿Qué es el maleficio? No mal oficio, el oficio de hacer el mal. Así como Dios usa sus instrumentos para bendecir, decir bien, la gracia de Dios que actúa, que abre caminos, que da paz, que fortalece, son caminos de bendición para la vida de la persona. Satanás también tiene sus sacerdotes, Satanás tiene también sus emisarios, Satanás tiene también sus representantes aquí en la tierra que hacen el daño, que se dedican o explícitamente o implícitamente a hacer el daño y hacer el mal, ¿no? Entonces, ¿qué es el maleficio? El oficio de hacer el mal, cuando un emisario de Satanás, buscando destruir la vida de una persona, hace un trabajo donde se invocan a espíritus de muerte, de ruina, de enfermedad, para destruir la vida de una persona. Padre, eh, ¿me escucha? Te Ah, sí, escucho, perdón, pensé que... quiero que me hagas una pregunta porque si no estoy hablando demasiado yo, no, no se No, va. no, 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 pensé que se había quedado. Por ejemplo, cuando está nombrando acá de estas personas que son sacerdotes también, pero que invocan la vida de alguien más, hoy en día está más de moda, valga la redundancia, pero creo que lo he visto bastante, quizás porque hay redes sociales y todo se ve, de estas personas, pero lo nombraba en el ocultismo. Que llaman, por ejemplo, tú te quieres comunicar con tu familiar, tú quieres, o lo de las constelaciones familiares que mencionó, que es muy, muy peligroso, pero la persona que ejerce el papel, no las personas que van, o sea, la persona que está siendo como el líder de esa constelación familiar o el líder de ese medium que se le dice también a la persona que invoca, se juega como el papel paralelamente a un sacerdote satánico. Claro. No me estoy refiriendo a un sacerdote que invoque a Satanás. Dios nos libre y nos guarde. No Claro, creería
haya un sacerdote. Cuando me hablo de sacerdotes, estoy hablando de ministros de Claro, Satanás, más que nada, ¿no? claro. Que ministran, que trabajan para el mal, ¿no? Entonces, a eso sí me estoy refiriendo. Y hay, ¿no? Nosotros no sé cómo le llaman en América Latina, aquí en la Argentina, por ejemplo, se hablan de sacerdotes, Pai dos Santos, ¿no? Bueno, tienen distintos nombres que se le dan en todas esas religiones afro muchas veces, ¿no? Animistas en algunos casos, digo, y en otras donde verdaderamente trabajan directamente con el Claro. poder oculto, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, en las líneas de religiones africanistas, se habla del Kimbanda, que el Kimbanda directamente trabaja con la magia negra y donde se evocan entidades oscuras, que yo siempre digo, invocar o entidades oscuras o entidades blancas, como dice alguno, la magia negra, la magia blanca es magia. Punto. Esto se me viene, le hago la pregunta que justamente no sé por qué me llevó en estos momentos. Hace poco, una amiga me estaba comentando cómo tenía un familiar o una persona llegada que estaba en la santería muy fuerte. Es muy parecida a la pregunta anterior que le comenté sobre ese familiar mío, pero esta es de una amiga que estaba en ese mundo de santería, ¿no? Ella un día hace una reunión y estas personas o estos amigos de ellas vienen a su casa que hacen santería. Y ella me dice: "Irán, yo me sentía extraña, pero no sé si fue porque cuando ella dijo que era santera, como que me entró un miedo, obviamente". Esta persona que le estoy comentando practica bastante la religión, digamos, está entregada en ese caminar. Entonces me dijo: "Irán, empecé a sentir algo, me asusté", pero volvemos a lo mismo, o sea, si uno no le abre la puerta, o sea, si uno está en gracia, no hay que tener miedo, pero ¿usted qué opina en cuanto a que esas personas, pues en este caso tan específico que las trajo a su casa, puede pasar algo? No, si mi casa está consagrada a Jesucristo es al revés. Okey, Mi hogar es de Jesucristo, ¿no? Es cierto que todo este mundo de ocultismo, como se habla tan poco a veces dentro de la fe y sobre todo cómo defendernos y cómo claro. actúa el mal, el enemigo Airán actúa a través del miedo. El Mm, demonio fue vencido por Jesucristo en la cruz aquel Viernes Santo en el amén. Gólgota, cuando Jesucristo nos compró con su sangre, y nos devolvió la libertad y las puertas del cielo fueron abiertas por medio de la sangre de Cristo. Entonces el enemigo fue ya vencido, ha sido vencido verdaderamente por nuestro Señor. Pero esa lucha contra el mal durará hasta el final de los tiempos, hasta que Claro, Jesús venga por segunda vez. Esa será la misión de la iglesia a lo largo de la historia hasta que Maranatá, ven Señor Jesús, hasta que Él venga por segunda vez, ¿no? Entonces nuestra misión será atarlo al mal. Entonces a veces como no se conoce mucho sobre esto, a veces hay temor, miedo, como que si el demonio fuera más total, fuerte que Dios, y no, nadie más grande que Dios, total. nadie más grande que Dios. Así que es importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Revestirnos de Jesucristo. Que el demonio nos va a molestar, claro, a vos, a mí y a todos nos va a molestar, ¿no? Pero la importancia de perseverar Mm. hasta el final, eso es importantísimo, importantísimo. Padre, le voy a hacer una última pregunta que no es tan corta, pero para ir finalizando todo esto, porque mientras usted estaba hablando, yo estaba notando, para la gente que está escuchando, vamos a tener otra clase, otra charla sobre los tipos de demonios, tipos de posesión, cómo los padres son ese pararrayo, como explicaba el padre Fabián, cómo defendernos al final, ¿no? O sea, cuáles son esas herramientas que nos podemos defender para esta gran lucha en la que estamos, en esta guerra espiritual, pero con estos 3 tipos de puertas que uno le abre, no sé si la pregunta usted me dirá y me dice: "No, Ira, esto te lo respondo en la clase que viene porque es muy extensa", pero tipos de sentimientos o cómo percibir de que, oye, sí le abrimos una puerta. Por ejemplo, no sé, alguien que se empieza a leer mucho las cartas y de repente 5 años después me empiezo a sentir como que mal, ahí me dicen a Irán o mi matrimonio, no sé, se está yendo por la borda y uno empieza a ver la vida de la persona y tú dices, wow, flaca, es que hay bastante aquí, hay bastante tela que cortar. Entonces, no sé si en el primer caso el ocultismo o no sé cómo se dividirá, pero ¿cuáles son esos sentimientos?
como esos primeros a flor de piel que podemos percibir. Sí, acordate que es en una gotera, en una casa, ¿no? Cuando una casa tiene una filtración en el techo, como la gotera de a poquito va entrando el agua, va destruyendo todo el techo hasta llegar al interior de la casa, ¿no? Eso lleva a veces todo un tiempo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando yo voy abriendo puertas, el agua empieza a infiltrarse hasta que entra dentro de la casa y empieza a deteriorar, y esa gotera, si no se cierra, si no está impermeabilizado el techo, o sea, nuestra vida de gracia, por eso me tocó la cabeza, no estoy impermeabilizado con la gracia, esa vida del mal empieza a penetrar y a destruir la cabeza, ¿no? Pero el demonio muchas veces empieza a actuar, ¿no? Primero con un desgano por las cosas de Dios, un desgano por el vivir, un rechazo a la vida, empiezo a entrar en una especie de estado de depresión, de no encontrarle sentido a nada. Aún si me empiezo a acercar a la vida, se llama la seria, ¿no? El espíritu de aseria, el demonio de la seria. Aún las cosas de Dios no me causan gozo y alegría. Eso lo podemos hablar en algún momento, que es muy típico también en la vida espiritual de aquel que tiene un camino de fe. No, Señor, yo encontraba antes gozo en tus cosas, ahora he perdido también la capacidad de asombro, de contemplar, de glorificar a Dios, de gloriarme, de gozarme en las cosas de Dios, ¿no? Poco a poco, acordate, Irán, lo que decíamos, ¿no? Que hay distintos niveles. Entonces, muchas veces puede empezar con ideas parasitarias, con ideas obsesivas, ¿no? Que lo que nos van haciendo es alejando de la gracia de Dios, ¿no? Son espíritus que muchas veces terminan afectando. Yo siempre los divido en tres áreas, ¿no? ¿Cómo afectan? La parte de la unidad familiar, espíritus de división, empieza a afectar nuestra salud psicoemocional, espíritus de enfermedad, ¿no? Y espíritus de ruina, ¿no? Empezamos a tener en picada en nuestro trabajo, en nuestro rendimiento laboral, aún en las cosas materiales que tenemos en nuestra casa, pueden llegar a ser síntomas de una influencia diabólica. Hay que ver el nivel, a veces no es tan fácil de discernir, bueno, en qué nivel estoy, en una obsesión, en una opresión, vejaciones o posesión propiamente dicho, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Empieza a haber dentro del matrimonio peleas, irascibilidad, ¿no? A ver, chicos, no me van a venir ahora todos los matrimonios con las esposas a decir, padre, ore por mi esposo que está poseído, o padre, ore por mi esposa que está poseída, porque siempre está criticando, siempre está enojona. Bueno, a veces hay cosas que son de nuestra humanidad, pero bueno, uno empieza a percibir que hay algo que va más allá de lo meramente humano, ¿no? Que está buscando destruir, aniquilar, arruinar la vida de una persona, ¿no? Qué interesante todo esto, padre, sin duda alguna. Creo que son temas muy importantes. Por eso hemos decidido aquí en Manual para Enamorarse hacer esta serie, porque yo creo que ahora más que nunca se está viviendo muchísimo. Sobre todo eso que usted comentaba, el espíritu de desgano, el espíritu de depresión, que lo hablaremos más adelante para profundizar en los adultos jóvenes y también en los jóvenes. A mí me toca ir a bastantes colegios y es impresionante ver la cantidad como de niños que ya no solo llevan un intento de suicidio, sino muchísimos con un no propósito de vivir, y sin duda alguna cuando se ve la historia, los padres han estado en contacto con algo, los mismos hijos, y eso se está viendo muy a menudo. Entonces, qué importante de verdad poder compartir estos temas. Muchísimas gracias por el tiempo, la explicación. Aquí no puedo hablar yo, es todo usted el micrófono para poder explicar todo, cada uno de estos temas y decirle a la gente que se conectó que vamos a empezar a hacer estas pequeñas clases, si el padre lo permite, para poder explicar la clase que viene, quizás esos tipos de demonios, tipos de posesiones, como dije, y al final decir cómo me defiendo. Ok, ya sé todo esto ahora, ¿qué tengo que hacer? Cómo detectarlo y para sanar y para seguir adelante. Padre, no sé si tenga algo más que decir, aunque creo que ya lo dijo todo. No, yo creo que el tema es extensísimo, extensísimo, pero solamente de esas tres puertas de entrada, por eso digo que esto lo podemos ver en otro momento, ¿no? Que la sanación interior va a ir
muy unida con la liberación. ¿Por qué? Porque a veces hay heridas de nuestra historia, de nuestro pasado, donde el demonio muchas veces se vale para atormentarnos interiormente, ¿no? Heridas donde no hemos podido perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? En mi último libro, y que se llama Mi último exorcismo, Memorias de un sacerdote, justamente uno de los testimonios que aparece en el libro, donde la persona después de su proceso de liberación puede escribir todo lo que pasó para glorificar a Dios, habla mucho de una herida que a veces se da en las mujeres, vamos a hablar después en esto en otro programa si tú quieres, que es la herida del aborto. El demonio muchas veces a través del aborto atormenta a las mujeres, ¿no? Que caen en estados profundos de depresión, sobre todo cuando no han podido hacer ese proceso de sanarse, de perdonarse. Dios da esa gracia, ¿eh? Y uno puede perdonarse a sí mismo con la gracia de Dios. Por eso es importante la gracia de Dios, ¿no? Todos somos pecadores, yo el primero, ¿no? Yo el primero. Pero qué lindo cuando uno puede experimentar que ha sido perdonado por Dios y aprende a perdonarse a uno mismo. Eso también lo podemos hablar. Te estoy dando letra para las siguientes Es que notas. estoy anotando todo acá. Si ustedes me ven que tengo la mirada baja, es que he estado anotando todo lo que estaba hablando el padre. Totalmente, wow. Es que esto es como, ahora digo yo, abrir una puerta y hay 15 puertas más, totalmente. Son tantas cositas que hay, como usted mencionó, el tema de la liberación tan importante que son a través de heridas del pasado y cómo eso, el demonio vive en el pasado y en el futuro, nos ataca en ese recuerdo y sobre todo a la mujer, que muchas veces vivimos de ese pasado o en esa ansiedad del que va a venir. Entonces, qué interesante saber todo esto, padre. Vamos a dejarlo hasta acá por ahora. Muchísimas gracias y quisiera preguntarle una cosa más porque seguramente hay gente que está preguntando dónde puede conseguir su libro. Oh, la verdad que no sé. Ay, La editorial de Guadalupe, creo que en Estados Unidos estará la editorial también ahí. Si ok, no ahora, cuando escúchame, en abril del 2024, si Dios quiere, voy por Estados Unidos. Voy a estar por ahí, pero. por Miami. Así que O vamos a eh, ver si lo traemos antes, padre. Vamos a ver si lo traemos antes. dale, vamos a estar por ahí si Dios quiere, o me escriben, se lo mando por correo si no lo encuentran. Yo calculo que sí, que en las librerías católicas ya han salido, digo, en Estados Unidos, no sé cómo son el tema de las editoriales, pero sí, 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 sí. Mi último exorcismo, Memorias de un sacerdote, de editorial Guadalupe, que es una Ok, editorial católica, que seguramente que ya está. Aparte, ya vamos por la segunda edición, se ha agotado la segunda edición y en 3 meses ya está la tercera edición. wow. Para gloria de Dios ha tenido muchísima difusión, porque lo que busco en este libro es darle gloria a Dios y poder conocer a través de lo anecdótico, de lo experiencial, también desde lo doctrinal, pero también a través de los testimonios. Por eso es para aquellos que, aunque no creen en Dios, terminan de leer el libro y van a decir, sí, Dios existe, porque lo que nos salen en los testimonios contados en primera persona es muy fuerte para la gloria de Dios. Amén, Padre. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerden enviar este video por la página de Manual para Enamorarse. Y hasta la próxima, segunda clase de toda esta serie de cómo el demonio ataca y pues aprender un poquito más con el Padre Fabián Barrera. Muchísimas gracias, Padre. Hasta luego. Que Dios los bendiga, ¿eh?